Hay días en que una se asoma a la ventana, ve esa especie de neblina densa en el horizonte, de un color así parduzco que no inspira mucha confianza. Y te preguntas, ¿será un buen día para salir a correr o es mejor quedarse en casa? Pues bien, esa cifra que cada vez vemos más en las apps del tiempo, en las noticias, el índice de calidad del aire, o ICA, es justo la herramienta que responde a esa pregunta. Para nuestro análisis de hoy, nos hemos metido de lleno en un artículo muy completo que explica qué es, pero que además destapa algo sorprendente. Cómo cambia, pero radicalmente, de un país a otro. Así que el objetivo es desgranar qué significa este número para nuestra salud y ver las distintas maneras en que el mundo mide el aire que respiramos. Y es que es una conversación cada vez más urgente. Ya no es algo que solo preocupe en las grandes capitales de Asia. Hemos visto veranos en Norteamérica, en Europa, donde el humo de los incendios forestales a cientos de kilómetros ha teñido el cielo de naranja y ha disparado estos índices durante semanas. Por eso, entender la herramienta es fundamental. Es, en el fondo, un esfuerzo de traducción. Traducción. Sí, coger datos científicos complejos, a veces muy áridos, sobre química atmosférica, y convertirlos en una escala de colores, de números, que cualquiera pueda usar para protegerse. Vale, pues vamos a analizar esto a fondo. Empecemos por lo más básico, porque creo que todos lo hemos visto, pero pocos sabemos qué hay realmente detrás. El ICA es, digamos, una aproximación de cuán contaminado está el aire. La regla parece simple. Cuanto más alto el número, peor. Ajá. Pero, ¿qué es lo que hace que ese número suba? Yo siempre pienso en los atascos, en las chimeneas, el típico paisaje industrial. Esas son las fuentes crónicas, desde luego. El tráfico en hora punta, la industria, las calefacciones en invierno, todo eso crea una base de contaminación. Pero los picos más agudos, los que hacen saltar las alarmas, suelen venir de eventos más concretos. Como los incendios que decías. Exacto. Un gran incendio forestal puede afectar a la calidad del aire de un continente entero. Pero también influyen factores meteorológicos que a menudo pasamos por alto. Por ejemplo, la falta de viento. Si no hay viento para dispersar los contaminantes, se quedan estancados. O un fenómeno que se llama inversión térmica. Ah, sí, me suena. Es básicamente cuando una capa de aire caliente atrapa el aire frío y toda la contaminación cerca del suelo, como si pusieras una tapa sobre la ciudad. Claro. En esos días, el índice se dispara aunque las emisiones sean las mismas de siempre. Entiendo. O sea que es una combinación de lo que emitimos y de si el tiempo, digamos, nos ayuda a limpiarlo o no. Ahora, el artículo insiste mucho en que no es una única medida, no es como un termómetro. Dice que es un índice compuesto. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que ese único número es el resultado de medir varios contaminantes a la vez, y básicamente quedarse con el peor de todos en ese momento. Las agencias miden continuamente las concentraciones de un cóctel de sustancias. Las más comunes son el ozono a nivel del suelo, que no hay que confundir con la capa de ozono buena, la que está arriba. Claro. El dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, que vienen mucho de quemar combustibles fósiles, y las famosas partículas en suspensión. Las PM10 y PM2.5, ¿verdad? Siempre oigo hablar de ellas. Partículas de menos de 10 micras, y las PM2.5. De menos de 2,5. Eso es. Para que nos hagamos una idea, un cabello humano tiene unas 70 micras de diámetro. Estas últimas, las PM2.5, son tan increíblemente pequeñas que pueden penetrar muy profundo en los pulmones e incluso pasar al torrente sanguíneo. Son las más peligrosas. Uf. Y lo fascinante aquí, desde el punto de vista científico, es que el ICA no solo considera la concentración, sino también el tiempo de exposición. El concepto clave es dosis. ¿La cantidad que recibes a lo largo del tiempo? Justo. Todo el sistema se basa en décadas de investigación epidemiológica que establecen la relación entre una dosis concreta y los efectos en la salud. Desde, un aumento de ataques de asma hasta un incremento en los ingresos hospitalarios por problemas cardiovasculares. O sea que detrás de ese numerito de la app del tiempo hay una cantidad de estudios médicos ingente. Eso le da bastante más peso, la verdad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el ICA no es solo un dato, va con un código de colores y sobre todo con recomendaciones. ¿Cómo funciona eso en la práctica? El sistema está diseñado de forma escalonada como una pirámide de riesgo. En la base, cuando los niveles son bajos o moderados, el verde o el amarillo, el mensaje es todo bien para la mayoría.
Pero en cuanto el índice sube a niveles naranjas, que se suelen calificar como dañinos para grupos sensibles, el foco se pone en proteger a los más vulnerables. ¿Y quiénes son esos grupos sensibles? Pues principalmente niños porque sus pulmones aún se están desarrollando, personas mayores y cualquiera con enfermedades respiratorias como asma o EPOC o problemas de corazón. A ellos se les advierte primero, oye, hoy no es un buen día para hacer grandes esfuerzos al aire libre. Es la primera línea de defensa. Tiene toda la lógica del mundo, pero ¿qué pasa si la cosa empeora y pasamos al rojo o al púrpura? Me cuesta creer que las recomendaciones voluntarias sean suficientes entonces. Si una fábrica sigue emitiendo a tope en un día así, estas advertencias, no sé, se quedan un poco en papel mojado, ¿no? Has dado en el clavo. Ahí es donde el ICA demuestra su verdadero poder. A medida que la situación empeora, se pueden declarar los llamados días de acción. La idea es fomentar medidas voluntarias a gran escala. Pedir a la gente que comparta coche, que use transporte público. Ya, Pero si la contaminación alcanza niveles ya peligrosos, las agencias pueden activar planes de emergencia. Y ahí ya no hablamos de sugerencias. hablamos de órdenes. Hablamos de órdenes. Pueden exigir a los grandes emisores, una central térmica, una cementera, que reduzcan drásticamente su actividad o que la detengan por completo hasta que mejoren las condiciones. Ostras. Esto demuestra que el ICA no es solo una guía para el ciudadano, sino que tiene un poder regulatorio real. Es una herramienta política con mucho peso. Bien, hemos visto qué es y cómo funciona. Pero la gran revelación del artículo, para mí, es que este sistema no es universal. Yo daba por hecho que un ICA de 150 significaba lo mismo aquí que en Japón o en Estados Unidos, pero resulta que no. Para nada. Es uno de los mayores malentendidos, sí. Cada país o región construye su propio índice, adaptado a sus leyes, a sus contaminantes principales. A su cultura de comunicación incluso. Exacto. Son como idiomas diferentes que intentan describir el mismo fenómeno. Pues empecemos por el más conocido, el de Estados Unidos, el de la EPA, su Agencia de Protección Ambiental. Tiene un sistema muy visual con 6 colores: verde, amarillo, naranja, rojo, púrpura y granate. Parece muy directo. Lo es, y su estructura es muy sólida. Se basa en 5 contaminantes regulados por su famosa Clean Air Act. Pero aquí hay un detalle clave que a menudo se nos pasa. Ese número, el 100 en su escala, no es arbitrario. La EPA lo fija para que coincida, más o menos, con su propio estándar nacional de calidad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 100 es el límite legal de lo que ellos consideran aire aceptable para la salud pública. Espera, eso es un cambio de paradigma total. Entonces, si ves un 101 en Estados Unidos, no es solo que el aire esté un poco peor, es que técnicamente estás respirando un aire que, según su propio gobierno, ya no cumple los mínimos de salud. Exactamente. El 100 es la línea en la arena. Eso le da una fuerza tremenda al número. Además, tienen otra cosa interesante para el ozono y las partículas, un sistema llamado Nowcast. Nowcast. Sí. En lugar de darte un promedio de las últimas 24 horas, que podría ocultar un pico de contaminación repentino, el Nowcast da mucho más peso a las mediciones de las últimas horas. El objetivo es reflejar la calidad del aire que respiras ahora mismo, no la de ayer. Ese enfoque en la inmediatez tiene todo el sentido, claro. La calidad del aire puede cambiar en una hora. Y esta prioridad se sigue en otros sitios, por ejemplo aquí en Europa, ¿o los objetivos son diferentes? Es una transición perfecta, porque el enfoque europeo es bastante distinto. Aquí tenemos varios índices como el CACI y el más reciente, el EAQI. El objetivo que declara el CACI es muy revelador. No solo busca advertir sobre la salud. Su meta explícita es atraer la atención pública sobre la contaminación urbana y su fuente principal, ¿El tráfico? el tráfico rodado. Vaya, o sea que no es solo una herramienta de salud, es una herramienta casi pedagógica No. o de activismo. ¿Está diseñada para señalar culpables? De alguna manera sí. Busca educar sobre la causa del problema. Por eso, una de sus particularidades es que a menudo distingue entre índices junto a la carretera y de fondo, es decir, medidos en parques o zonas residenciales lejos del tráfico. Ah, qué bueno. Esto permite comunicar de forma muy clara que el aire que respiras al lado de una gran avenida puede ser radicalmente peor que el que respiras 2 calles más allá. Es un mensaje mucho más matizado. Fascinante. Hemos visto un enfoque legal en EURUAM, uno educativo en Europa. Si hablamos de sitios donde la calidad del aire es una preocupación diaria, crítica, tenemos que ir a China. ¿Cómo lo abordan ellos? El sistema chino es otro mundo. Mide 6 contaminantes,
Y le da un protagonismo enorme a las partículas finas, a las TM2.5, que son su gran caballo de batalla. Tienen una escala de 6 niveles con nombres muy directos, de excelente a gravemente contaminado. Pero lo crucial para entender su sistema es que su escala no es lineal. ¿Cómo que no es lineal? Quiero decir que la relación entre el número y el riesgo para la salud no es una línea recta, sino una curva que se acelera. A ver. Un ICA de 300 no significa que la contaminación sea el doble de dañina que un ICA de 150. El salto de 150 a 200 puede suponer un aumento del riesgo mucho mayor que el salto de 50 a 100. La escala refleja cómo los peligros para la salud se disparan exponencialmente cuando la contaminación es muy alta. Ostras, eso lo cambia todo. Entonces la emergencia no es gradual, es como si de repente el peligro se pusiera en vertical. Es una información crucial, pero muy poco intuitiva si solo ves el número subir. Completamente. Refleja una realidad epidemiológica. Los efectos de la contaminación no aumentan de forma amable. Llega un punto en que el sistema se satura y los efectos se multiplican. Es una forma de comunicar la urgencia. Me queda un último ejemplo que me llamó mucho la atención. Canadá. Solo por el nombre, Índice de Salud de la Calidad del Aire. Ya suena a que han ido un paso más allá. Se centran menos en los contaminantes y más en el impacto directo en las personas. Has captado la esencia perfectamente. Es un modelo de comunicación de riesgos para la salud pública. Está pensado para comunicar el riesgo a corto plazo, con un foco casi obsesivo en las personas sensibles. La escala es mucho más simple, de 1 a 10 plus, y los mensajes son increíblemente directos. No te hablan de microgramos por metro cúbico. ¿Qué te dicen entonces? Te dan un consejo práctico. Con un índice bajo, el mensaje es: disfrute de sus actividades habituales al aire libre. Directo al grano. Y con un índice muy alto, es: evite las actividades físicas intensas al aire libre. Los grupos sensibles deben evitar toda actividad física en el exterior. Es un modelo centrado en la decisión. Un colega de Toronto me decía: aquí nadie sabe qué es un microgramo de ozono, pero todo el mundo entiende si hoy es un buen día para que su hijo asmático juegue al fútbol. Es brillante por su simplicidad. Y la lista podría seguir. El artículo menciona que India mide 8 contaminantes, o que Australia usa una escala donde 100 también es un estándar legal, como en Estados Unidos. Queda clarísimo que cada país forja la herramienta a su medida. Es un reflejo de su soberanía, de sus problemas concretos y, en definitiva, de su cultura. Entonces, después de este recorrido global, si tuviéramos que poner las ideas en orden, la primera gran lección es que no se puede comparar el número del ICA de Nueva Delhi con el de Nueva York y ya está, no. Exactamente. Esa es la conclusión fundamental. El ICA no es un estándar universal. El número por sí solo, sin su contexto geográfico y sin entender qué escala se usa, puede ser muy engañoso. Lo que en un país es moderado, en otro puede ser ya dañino para grupos sensibles. Y al mismo tiempo, a pesar de estas diferencias, todos comparten un principio básico. Es una herramienta de simplificación. Cogen una ciencia que es increíblemente compleja y nos la sirven en un formato que entendemos en 5 segundos. Es su razón de ser. Sin el ICA, estaríamos ahogados en un mar de datos incomprensibles. Es una simplificación necesaria para que la información sea útil y pueda guiar tanto las decisiones individuales, Salir a correr o no. eso es, como las políticas públicas a gran escala. También me ha quedado muy clara la idea de que es un sistema de protección por capas. No se dirige a todo el mundo por igual. Sí, ese principio de protección diferencial es clave. Se enfoca primero en los grupos vulnerables. Y solo cuando la situación empeora mucho, las advertencias se generalizan. Es un sistema eficiente, Y eso nos lleva al objetivo final de todo esto. que es proteger la salud pública en dos frentes a la vez. Por un lado, influyendo en nuestro comportamiento, que nos pongamos una mascarilla, que no hagamos deporte en la calle, pero por otro lado, y quizá esto es lo más importante a largo plazo, Las decisiones políticas. el ICA sirve como una justificación basada en datos para tomar decisiones políticas difíciles, restringir el tráfico, exigir filtros a la industria o incluso decretar el cierre de empresas. Es una herramienta personal y a la vez profundamente política. Pues menudo recorrido. Hemos pasado de una simple pregunta sobre un cielo neblinoso a una exploración global de la ciencia, la salud pública y la política que hay detrás de un solo número. Queda claro que detrás del ICA hay un esfuerzo constante y complejo por cuidar de algo que damos por sentado, cada bocanada de aire que tomamos. Para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire, una reflexión que el artículo apenas esboza, pero que creo que va a definir el futuro de este campo. Habla del auge de los sensores de calidad del aire de bajo coste.
aparatos que cualquiera puede comprar e instalar en su balcón para tener una medición de su propia calle. ¿Ah, sí? De hecho, la EPA en Estados Unidos ya está empezando a integrar datos de estas redes ciudadanas en sus mapas oficiales. ¿La ciencia ciudadana aplicada al aire que respiramos? Exacto. Y la reflexión es, a medida que esta tecnología haga que la monitorización sea hiperlocal, personal y accesible para todos, ¿cómo podría cambiar nuestra relación con nuestro entorno? ¿Empezaremos a exigir responsabilidades a nivel de barrio o a tomar decisiones sobre dónde vivir basándonos en estos datos? Es una idea fascinante. Es como pasar de un único parte meteorológico para toda una región a que cada uno tenga su propio termómetro en la ventana. El potencial para la toma de conciencia, para la acción comunitaria o incluso para los conflictos vecinales por la chimenea de al lado se vuelve de repente muy real. Se abre un nuevo mundo de preguntas.